Pónganse cómodos, porque vamos a abordar un tema pues muy espiritual. ¿Cuál es el título? Espiritualidad pagana. ¿Ustedes llegaron a escuchar ese programa, La Mano Peluda? ¿Sí? A ver, levante su mano. ¿Quién ha escuchado ese de La Mano Peluda? Se oyeron más, yo escuché más. Bien, ¿de qué se trata o de qué se trataba ese programa? La gente llamaba y contaba alguna historia que había vivido, alguna experiencia, así como de miedo. ¿Mande? Sí, como cosas de ocultismo y así. Cosas finalmente de experiencia. Porque una cosa es las experiencias que se tienen y otra es la forma en cómo las comprendemos. Otra vez hemos estado señalando cómo Deuteronomio nos recuerda que o vivimos bajo la enseñanza de Dios o vivimos bajo la enseñanza de una cultura. Pero nos hemos dado cuenta que en realidad, en la práctica, no vivimos de acuerdo a la Biblia, vivimos de acuerdo a la cultura. Así que ahora abordamos un tema que es la espiritualidad. Así que, como si estuviésemos en el programa de La Mano Peluda, pero no es el programa de La Mano Peluda, yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha tenido una experiencia así de tipo espiritual que en este momento nos pudiera compartir? ¿Nadie? Sí, la hermana dice que sí. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a decir si sí o no. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia que se le llama que se te suba el muerto? Pero decían que no. No, yo no. ¿Qué pasó? Yo no. Y ahora resulta que si, a ver, levante su mano, ¿quién ha tenido esa experiencia de que se siente así como amarrado, atado y no puede hablar ni gritar? Levante su mano. Otra vez los mismos, ¿no? Ya. Bueno, aquí ya. Varias veces. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a la Llorona? La verdad. ¿Alguien? Mira, la hermana sí. Acá también. 2 hermanos. ¿Alguien ha visto algún espíritu o alguien ha visto que algo sobrenatural? Levante su mano. Sí, mira, aquí también. Allá atrás también. Abordar, hermanos, el tema de espiritualidad nos lleva inmediatamente a acercarnos a la Biblia porque estamos así en el lindero, porque estamos en el Evangelio, pero también estamos en medio de una sociedad que es como Canaán. Porque cuando Dios va a llevar o a meter a su pueblo a ocupar la tierra prometida, claramente le dice: allá los cananeos, ¿qué hacen? A ver, vamos a recordar, no lo lean, vamos a recordar, ¿qué hacen los cananeos? ¿Cómo? Recurren a la adivinación, pasaban a sus hijos por fuego. ¿Qué más? A los agoreros, consultaban a los muertos. ¿Sí? Y ahorita ustedes que conocen aquí a la cultura, ¿ven que esto se hace? Sí. Por ejemplo, ¿dónde uno puede ir a consultar a los muertos? No al panteón, no. O sea, que de esos mediums que dicen: no, yo te traigo a tu familiar, o yo quiero, si tú quieres hablar con tu ser querido, ¿quién es?
¿Mande? Por ejemplo, un brujo. ¿Qué más? Los santeros. ¿Qué más? Los espiritistas. ¿Quién dijo mi vecina? Bueno, ya su vecina también, seguramente. Es algo muy parecido. Pero tenemos que irnos despacio porque la palabra de Dios es muy clara con respecto a estas prácticas. Así que vamos a la siguiente, por favor, y todavía otra, para hablar sobre los conceptos. ¿Qué es espiritualidad? Pero no nos vamos a detener mucho aquí. La siguiente, la espiritualidad pues se compone del término espíritu, que en latín significa aire o respirar. También está asociado la vitalidad. Si este concepto se le relaciona con el vocablo alma, entonces es ánima y significa la capacidad de trascendencia. Bueno, ya a ver, vamos a esperarnos un momento. Bueno, agarren a sus hijos, ¿sabes? Porque ya tenían ahí atrás una bolita y ahí. Cuidado. Rápido lo ponen en práctica. Pero también la espiritualidad está descrita como la experiencia de lo divino. La siguiente, por favor. Hay otro concepto que es el término pagano. El término pagano o ha sido utilizado, sobre todo en los primeros siglos de la era cristiana, para referirse a todos los que no son cristianos. Recordemos que es una forma como de rechazo. Tú no eres cristiano, entonces eres pagano. Claro, hubo un momento con que eran los cristianos y los moros. ¿Se acuerdan quiénes eran los moros? Los musulmanes. Exactamente, los musulmanes. Y entonces no eres cristiano, entonces eres moro. Pagano es un término utilizado para designar el pensamiento idolátrico o de ignorancia, porque se relacionaba con gente que estaba pues, en el campo. La siguiente es el concepto de religión. ¿Qué significa religión? Porque todos estos conceptos son de la espiritualidad. ¿Qué es religión? De latín religare significa volver a unir. La religión es lo que une lo físico con lo espiritual, al hombre con Dios o al hombre con los dioses. Lo físico con lo espiritual, pero también hay un personaje importante que es el sacerdote, y el sacerdote es el especialista que toma la mano del hombre, toma la mano de Dios y los junta, porque el sacerdote es algo así como un constructor de ese puente entre lo humano y lo divino. Son conceptos. Y la espiritualidad, hermanos, está en todas las religiones y en todas las culturas. La siguiente. Porque, miren, hablando de las prácticas espirituales y hablando de las culturas, ¿de dónde es la historia de La Llorona? Es de México, ¿ok? Sí, es de México. ¿Han escuchado? Porque en otros lugares existe ¿cómo se llama? El que va sin cabeza, ¿cómo se llama? El jinete sin cabeza. Aquí ese no aparece, porque cada cultura va creando sus propias, pues, su propia pues, teoría de espiritualidad. Hay un lugar donde aparecen los duendes y otro tipo de cosas, pero casi eso no pasa aquí, hermanos, porque eso es más europeo. Como que cada región crea su propia espiritualidad. Ahora, veamos lo que dice la Biblia claramente. En el capítulo 18
cuando Dios le dice a su pueblo, vas a entrar a una cultura donde se lleva a cabo una forma de espiritualidad que yo no apruebo. Lo voy a repetir. Vas a entrar a una cultura donde se vive una espiritualidad que yo no apruebo. Y esto va causando conflicto con el creyente porque parece que hemos sacado toda la parte espiritual de la vida cristiana o de la iglesia y no alcanzamos a comprender o a analizar las experiencias espirituales. Pero vamos a ver lo que dice el Señor. Miren, otra vez ahí regresando a la Biblia, el capítulo 18, versículo 9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. Entonces, ¿qué hace? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Hasta ahí nada más. Por eso hablaba de la forma de la cultura. ¿Qué tan contaminado? Si lo voy a hacer así muy práctico con nosotros. Tienes que pensar en ti. ¿Qué tan contaminado estará el creyente con la cultura al hablar de lo espiritual? Vamos a ver. ¿Poco? ¿Más o menos? ¿O mucho? Mucho. Desde el momento en que les dije, ¿quién ha experimentado que se le suba el muerto? Claro, si alguien dijo, no, a mí se me sube la muerta. Sí lo oyeron, ¿no? Alguien dijo por ahí. Y alguien llorando dijo, no, yo no, nada. Es que esto es lo que dice la cultura, pero no es lo que dice la Biblia, ¿o sí? Alguien dijo que eso es que se te suba el muerto y ya lo creemos así. Pero en la Biblia eso no existe. Vamos a ver en la siguiente, por favor. Miren, lo que el Señor le está diciendo a su pueblo es esto. Dios prohíbe a su pueblo seguir una espiritualidad idolátrica. ¿Por qué? Porque prácticas que ponen en riesgo la vida. Vean esta imagen. O sea, en la parte de atrás están los sacerdotes, son sacerdotes también, le están poniendo fuego que obviamente está entrando, y las manos están rojas de este Dios que va a recibir ¿a quién? A un bebé. Es pasar a los hijos por fuego, y eso lo hacían los padres para que llegara una bendición o un perdón, lo que fuese. Pues claro, revisando las culturas antiguas, vemos una asociación muy fuerte entre la necesidad del hombre a sentirse superado por las cosas como el sol, la luna, la lluvia, los desastres naturales, los terremotos y todo esto. Y entonces buscan una paz, una tranquilidad, y encuentran que la cultura propone este modelo. Pues los cananeos practicaban esto. Dios no lo aprueba. Si a alguien Dios le ha pedido a su hijo, pues ha sido él mismo, porque él entregó a su hijo. Se lo dijo a Abraham, pero finalmente le dio un sustituto. Pero también prácticas espirituales donde no está Dios presente. El culto pagano atribuye todo lo que vive y todo lo que ve a sus filosofías, a sus religiones o a sus falsos dioses. El culto pagano era una forma también de manipular la conciencia de las personas.
Tiene un gran poder la religión, tiene un gran poder la filosofía del pensamiento cultural, hablando de lo espiritual. Si quisiéramos entonces pensar, o sea, a ver, ¿por qué Dios en primer lugar no le agrada, no está contento porque estos pueblos cananeos vivan así la espiritualidad? Porque no es un modelo de Dios. Eso es lo primero. Así que vamos a lo siguiente. La siguiente, por favor. ¿Ustedes creen que en la Biblia hay espiritualidad? Sí. Esta es la válida. Esta es la válida. Sí hay espiritualidad, pero no podemos tomar la espiritualidad y los conceptos y las experiencias de los cananeos. Hablando a nuestro alrededor, hay muchas culturas y la espiritualidad la tenemos en diferentes aspectos. Hasta en el lenguaje. ¿Han escuchado ustedes un término de eso que haces algo y que como que te pasa algo como consecuencia? ¿Cómo se llama? Karma. ¿Alguien ha escuchado la palabra karma? Sí. ¿Eso está en la Biblia? No. ¿Pero cuánta gente cree esto? Esta es la forma de pensar de los cananeos. Vamos a ver cuál es la espiritualidad en la Biblia y vamos a tener mucho cuidado en abrir también nuestra mente y nuestro espíritu para comprender lo que dice la palabra de Dios respecto de lo espiritual. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dice: ahora te vas a construir un templo. Este templo se llama tabernáculo, porque dice ahí voy a estar yo, ahí va a estar mi presencia. Así que ese tabernáculo está rodeado de símbolos que en la actualidad no lo alcanzamos a digerir porque tiene mucho elemento espiritual. Desde el altar del sacrificio, desde el candelero, desde la fuente, desde la división, todos son elementos meramente espirituales y tienen un significado espiritual característico. ¿Recuerdan ustedes que dentro de la forma en que debía vestir el sacerdote, describe que debía estar descalzo en el templo? ¿Se habían dado cuenta de esto o no? Porque es la espiritualidad. Pasamos, no, eso, ¿por qué? Porque nos atrae más la espiritualidad de acá afuera. Ahora está muy de moda el tema de la reencarnación y las vidas pasadas y cosas así. Pues está más fácil de comprender que la Biblia. Nos la saltamos. Les acabo de preguntar algo que está en la Biblia, que leemos en la Biblia, pero no lo sabemos. Por ejemplo, había un incienso que estaban oliendo constantemente los sacerdotes. ¿Qué llevaba ese incienso? Ya sabían, no saben. Y no se los digo en mala onda, ¿no? Porque si no sabían que lo que había en el tabernáculo, pues menos esos detalles. Hay espiritualidad. En una ocasión, en una de las clases aquí en la iglesia, hablábamos sobre los efectos que producen algunas sustancias, entre ellas los inciensos, que son elementos de muchas religiones, por no decir de todas las religiones, pero incluido también en el tabernáculo. En el tabernáculo también olía a incienso. ¿Cada cuánto se prendía el incienso? No se les puede dejar de tarea. Van a tener que revisar, hermanos, la espiritualidad, que eso otra vez es un tema. Estaba 24/7, todo el tiempo estaba prendido el incienso. Imagínense aquellos oliendo ese incienso. ¿Cómo se sentían? Pues en el incienso. Así estaban, porque estaban cumpliendo una función. Esto es lo espiritual. Ok, pero también Dios en el tabernáculo, estoy hablando de espiritualidad,
tenía prácticas. Entre esas prácticas era el sacrificio. Solo que el sacrificio es de animalitos. No era como el anterior, que había que subir al chamaco para que se quemara ahí el pobrecito y entonces esto trajera una misericordia por parte del Dios. Sacrificio de animales, ofrendas, sangre. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar a qué olía el tabernáculo? Bueno, ya le empezamos a entender por qué tanto incienso, ¿no? Tenía un mal olor, por supuesto. Pero además, Dios puso a alguien que es un sacerdote. ¿Cómo se llamó? Ahí está, miren, esas se las puse ahí para que... Aarón. Y entonces Aarón era el que podía conectar al hombre con Dios. Además, hermanos, había ciertos elementos que, como acabo de mencionar, son tan espirituales que pues menos a lo mejor les ponemos atención. Vamos a ver la siguiente. El sacerdote, ¿cómo se comunicaba con Dios? Con el pectoral. El pectoral es lo que vemos aquí. Es una imagen, por supuesto, es una representación. Pero aquí tiene ¿cuántas piedras? 4, 8, 12. Que representan las tribus. Exactamente, las tribus, las naciones de Israel. En este caso, pues las tribus de Israel. Y entonces además tenía 2 piedras especiales, el Urim y el Tumim. Entonces cualquier persona que buscara a Dios tenía que ir, imagínense, estamos hablando de la espiritualidad de la Biblia, la espiritualidad de Dios. Si alguien quería saber algo, se tenía que acercar al sacerdote y entonces el sacerdote sacaba sus piedrecitas, que eran el Urim y el Tumim, y entonces Dios le decía sí, o Dios le decía no. Estas piedras, ¿y qué significa Urim y Tumim? Bueno, luces perfectas. Así llama, eso significa luces perfectas. El Urim y el Tumim. ¿Recuerdan cuando Saúl estaba desesperado buscando la respuesta de Dios? Dice claramente, no le respondía a Dios ni por profecía, ni por Urim ni Tumim. O sea, ni las piedritas ya brillaban, porque Dios no se estaba comunicando con él. O sea, entonces Dios le dio al hombre o al sacerdote unas piedras para que a través de esas piedras supiese la voluntad de Dios. Sí. Imaginemos que en estos días llegara, hermano, yo quiero ver si, no sé, tengo alguna pregunta. ¿Puede sacar sus piedrecitas? Y que yo dijera, no, sí, órale, ya saco mis piedrecitas. A ver, y que dijera, no, oye, ¿a dónde fuiste? Fui con el pastor, sacó unas piedrecitas y pues ya me dijo que no. ¿Se lo imaginan? No lo imaginamos porque no lo alcanzamos a concebir. Yo creo, hermanos, que la iglesia, al no comprender la espiritualidad de la Biblia, lo que hace es apartarnos al grado de negar lo espiritual. Pero aquí está el sacerdote con 12 piedras y otras más acá para ver lo que Dios decía. También había una forma de echar suertes. ¿Recuerdan que entre los judíos se echaban suertes? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Como por ejemplo, a ver, recuérdenme un caso donde se hayan echado suertes. Para el apóstol que iba Para sustituir al apóstol. a Judas. ¿Y en qué consistían las suertes? Si de repente, yo no sé si ustedes habían escuchado, porque también obviamente esa ala de la que acabo de hablar, de negar la espiritualidad, ha dicho no a las suertes. Yo he escuchado quienes enseñan y quienes creen que no es bueno la suerte. No te compres un boleto de lotería. No juegues. Todos son juegos, porque es pecado. ¿Y cómo le hacían entonces los judíos?
¿Cómo le hacían? Echaban suerte. Sí, pero ¿cómo le hacían? ¿Cómo echaban suertes? Oraban. ¿Echaban volados? Sí, le decían, Dios, manifiéstate en esta suerte que vamos a echar. Pero ¿cómo le hacían? Se ponían unas piedritas con los nombres de las personas candidatas, se metían a un botecito y se empezaban a mover, y el primero que salía, ¿qué creen? Era elegido. Si cualquiera diría, no, es que lo movió y es que como que la marcó, no, era la suerte. Hermanos, en la Biblia hay suertes, en la Biblia hay espiritualidad, en la Biblia, hermanos, hay todo un sistema desde el Antiguo Testamento que no alcanzamos a comprender porque vivimos en una época en el que nos hemos alejado de la espiritualidad. Y cuando vemos que otras religiones están buscando o desarrollan su espiritualidad, nosotros tenemos miedo. También en la Biblia, adelante, encontramos un ejemplo. ¿Recuerdan aquella frase, hay muerte en la olla? ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Quién lo dijo? Un profeta. Bueno, un estudiante de profeta, ¿no? O sea, sí. Segundo de Reyes, capítulo 4, del 38 al 44, había hambre, y entonces los profetas, o la escuela de profetas, imagínense, había una escuela de profetas. Ahorita hablamos de los profetas. Sale al campo a buscar qué comer y encuentra, pues, ciertas hierbas. Y cuando las están cocinando, el profeta dice, hay muerte en esta olla. Quiere decir que si se lo hubieran comido, pues se acaba la escuela de profetas. Quiere decir entonces que Dios abre lo espiritual, lo intuitivo, para ver cosas que ordinariamente no se ven. Entonces, ¿ese conocimiento intuitivo es posible? Sí. Pero quiero ir señalando, hermanos, que esta es la espiritualidad válida por Dios. La siguiente. Pero también encontramos que hay dones espirituales. Capítulo 12, hermanos, de 1 Corintios. Si alguien lo tiene. Capítulo 12, 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. ¿Qué dice? Los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, esta es una característica que podríamos ver de las personas que tienen dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, el que los da, pues es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Y el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de ¿qué? Sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer ¿qué? Milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro,
interpretación de lenguas. Esto es espiritualidad bíblica. Esto es espiritualidad bíblica. Entonces hay personas que tienen el don de la sabiduría, otros que tienen el don de palabra de ciencia, otros tienen el don de sanar, de fe, de hacer milagros y profecías. Hermanos, ¿ustedes conocen esto dentro de la iglesia? Con confianza, díganlo. Pues no lo conocemos. ¿Pero creen que existe? Sí existe. ¿Por qué? Porque ¿quién lo da? Dios. No, es que mire, hermano, mire, yo sé que usted a lo mejor tiene don de profecía, pero ya no se usa la profecía, así que guárdese su don. Eso es lo que mucha gente dice, de veras. Oye, hermano, es que yo siento como, sí, hermanos, usted tiene don de lenguas, pero mire, como aquí no tenemos interpretación, pues va hacia otro lado. Porque no le damos espacio a la parte espiritual. Pero aquí está el Espíritu Santo actuado en cada uno de ustedes y les ha dado espíritu, a través del espíritu, dones. Sí, hay gente que tiene sueños y se cumplen. Hay gente que ve cosas. Hay gente que sabe. Hay gente que ora, la gente se compone, la gente se cura. No podemos negar esto. No podemos negar esto, pero hay una razón. Nos hemos alejado de la Biblia y nos hemos enfocado en lo que nos ofrece la cultura. Así que, pues hace rato dijeron, ¿no? Pues que si yo les pregunté que si conocían a alguien así que hace espiritualidad. Y sí, podemos conocer gente. Imagínense, alguien dice, oye, deberías de llevar a no sé, algún enfermo, llévalo con el brujo, llévalo con ¿qué más? El santero, llévalo con alguien. ¿Y por qué no lo llevamos a la iglesia? ¿Qué acaso Dios no tiene en sus ministerios a alguien que cure? Pues según la Biblia sí. Pero como no le hacemos caso, nos lo llevamos a que le hagan su limpia a otro lado. No hacemos limpias. Aquí no hacemos limpias. Pero, hermanos, no se detiene esto aquí. Hay más. La siguiente. La espiritualidad, hermanos, de Dios, o la espiritualidad de la Biblia también incluye visiones, sueños. ¿Alguien recuerda la transfiguración? ¿Qué era la transfiguración? O sea, ahí se le puso la transfiguración. Alguien, pueden ustedes, hermanos, saber que la Biblia originalmente ni tiene comas ni versículos. Ahí se le fueron poniendo durante el tiempo. Por eso hay diferentes clasificaciones, pero a alguien leyendo dijo, esta es una transfiguración porque aparece Moisés, Elías y está Jesús. Así que se llama transfiguración. 3 figuras. Pero, hermanos, si nos acercamos un poco más, o sea, en una ocasión alguien me preguntó si existían los viajes en el tiempo, y yo les dije que sí. O sea, ahí estaba la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es un viaje en el tiempo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O estoy viendo mal? Pues si Elías no era del tiempo de Jesús, ¿de cuándo era Elías? Del tiempo de los reyes. Moisés, 1400, 1500 años atrás, y de repente aparece allí en el monte de la transfiguración. Pues sí, hay viajes en el tiempo, ¿cómo no? Solo que estoy describiendo lo que dice la Biblia, no lo que dice Maussan. Si utilizo, hermanos, conceptos para poder describir lo que decimos lo que vemos en la Biblia hay visiones. ¿Qué es Apocalipsis? Una visión. Hechos capítulo 10, una visión. Pedro mata y come. Cuando los hombres veían a los ángeles, que eran visiones. En la espiritualidad de Dios existe, hermanos,
paralelamente la vida de los ángeles. Nada más que nosotros nos morimos y creo que ellos no. Creo que ellos no. Porque eso no dice la Biblia. En un momento ustedes recordarán una visión también con el siervo de Eliseo, cuando se acerca el rey que andaba buscando precisamente a Eliseo por metiche, porque él le avisaba al rey de Judá por dónde iba a venir el rey enemigo. Y con tanto miedo que tenía Gerizim, que era el siervo, Dios le dice, el profeta Eliseo le dice a Dios: Dios, ábrele los ojos para que vea. Se le abrieron los ojos y ¿qué vio? El ejército de Dios preparado para la batalla. E incluso vemos que continúa ese episodio en el que le dice, andamos buscando al profeta Eliseo, para ahí vete derecho, por ahí derecho. Dice que lo cegó. ¿Y a dónde fueron a dar? Cuando abrieron los ojos se dieron cuenta dónde estaban. En el mero centro de los enemigos y rodeados. Órale, aquí están. Pero ya dijo: no, dales de comer y que se vayan a su casa. Aquí no pasa nada. Y ahí hubo ya tranquilidad y paz. Milagros, milagros, milagros. ¿Eso es la espiritualidad de Dios? Sí. Oh, hermanos, que fui a una iglesia donde hubo milagros. Oye, es que yo supe de esto, era un milagro. Sí, los milagros son parte de la espiritualidad de Dios. Es que se apareció una persona, seguramente era un ángel. Según la Biblia, seguramente son ángeles. Pero a lo mejor nosotros los imaginamos que se van a aparecer así con sus dos alototas para conocerlos. En la Biblia, hermanos, esto no se ve así. Pero también hay sueños. ¿Como cuáles? Vemos todos los de Daniel, de Ezequiel, los sueños de José y hasta de Nabucodonosor. Los sueños. ¿Y qué eran los sueños? Formas en que Dios habla. Entonces, bueno, a mí sí me han preguntado: oye, hermano, que tú interpretas los sueños. Yo no tengo el don de interpretar sueños, de una vez les digo. Fui a tomar un curso. Como ya aprendí un poco, pues ahí le sé tantito. Pero yo no digo que tenga ese don, lo digo con toda claridad. Y no cobro, no era decir: no, este hermano ni sabe, está cobrando. No cobro por hacer una imposible interpretación de un sueño. Pero son de Dios, están en la Biblia. Esta es la espiritualidad de Dios y es posible. Y bueno, el punto de la transfiguración. ¿Qué fue eso? Incluso ellos se tuvieron que quedar callados mucho tiempo, hasta que ya no aguanta. Pedro abre la boca en una de sus cartas y dice: esto pasó. O sea, nos lo guardamos mucho tiempo. No lo sabían entender. Si hubiésemos dicho: mira, ese es un salto, no sé, de dimensión o un viaje en el tiempo. Ah, sí, pues sí, cierto, pues claro que sí. Sí, hermanos, lo espiritual existe. Cuando leemos Deuteronomio, capítulo 18, donde no a los que adivinan, pero acá también hay espiritualidad, pero no se llama como se llama allá. Por ejemplo, muy poquito voy a decir. Pero allá afuera, para desarrollar su espiritualidad, tienen sus propios métodos. Aquí es el Espíritu Santo. Aquí no se adivina. Es que, hermano, yo sé, sí, pero no estás adivinando. Se llama revelación. ¿Queda claro, hermanos? O sea, puede ser lo mismo, porque Dios no dice: no, eso de los muertos no existe. De eso, no, eso no dice. De que los muertos hablan, pues tenemos bastantes ejemplos en la Biblia. De que los muertos se aparecen, pues tenemos ejemplos ahí en la Biblia. El problema es que no partamos de la Biblia
y que nosotros pensemos que son las respuestas como lo manejan los que no son del pueblo de Dios. Los cananeos, la siguiente, por favor. Así, el Señor Jesucristo habló acerca de un pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Y eso en qué consiste? La blasfemia contra el Espíritu Santo es no reconocer que Jesucristo o que el poder del Espíritu Santo es el que obra milagros. Por eso mucho cuidado cuando uno dice, es que eso es del diablo. O sea, podrías estar ofendiendo al Espíritu Santo, porque por eso mismo le decían, no, Jesús sí hace milagros, ¿cómo no? No, pues si no, nadie puede negarlo, o sea, está en todos lados. Pero es por Belcebú. ¿Y quién era el Belcebú? El tal Belcebú, el mismito diablo. Y entonces Jesús dice, de una vez les digo, no entender la espiritualidad nos puede llevar muy fácil a blasfemar por ignorancia. ¿Cuántas personas pueden sacar un demonio de una persona? Pues un creyente. ¿Pero quién más? Pues un espiritista. ¿Y quién más? Sí, o sea, sí lo hacen. Claro que lo hacen. Y los chamanes también se la avientan. O sea, lo puede hacer quien sea. Pero solamente el cristiano lo va a hacer en el nombre de Cristo. ¿Han visto a un católico intentar sacar un demonio? No consideran que son hermanos, consideran que son almas. Y entonces le dice, hermano, deja este cuerpo. Hermano, deja este cuerpo. Que ellos tienen su manera, porque no tienen el evangelio. Entonces, podemos hablar de demonios, sí. Podemos hablar de visiones, sí. Podemos hablar de sueños, sí. Podemos hablar de milagros, sí. Y de sanidades, y de visiones, y de todo lo que dice la Biblia. Pero atribuirlo únicamente a Dios. Pero nadie de las otras culturas lo va a hacer. Lo van a atribuir a otras cosas. Hay libros, fórmula secreta para sacar o traer la buena fortuna a tu vida. No, la fortuna, dice la Biblia, ¿quién la da? Dios. Mucho cuidado entonces, hermanos, que hablar de la espiritualidad de otras culturas si no sabemos. ¿Quién les dará los dones a esas personas? ¿Quién? Pues Dios. O sea, ¿ustedes creen que el diablo anda también ahí? No, yo también reparto como si fuera político, un huesito para acá. No, él no tiene esos derechos. En cierta manera, hermanos, tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Y que que nuestra cultura u otras culturas nos adelanten en ciertos aspectos, debería de preocuparnos. Porque ¿quién debería saber más de lo espiritual? Pues nosotros. Los pastores, los ancianos. Si a la Biblia dice de los ancianos, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. ¿Y qué van a hacer los ancianos? Póngale las manos, úngale con aceite, póngale las manos y ya. Sí, hermanos, todo lo que pasa, todo lo que sientas, debes atribuirlo a Dios. Tuve un sueño, atribúyelo a Dios. Siento que tengo este don, atribúyelo a Dios. Dentro de otros grupos se heredan, miren, yo conozco personas que son mediums, y para poder ser mediums tuvo alguien que en una ceremonia pasarle como esa autoridad y ese poder, e incluso a ese espíritu, para que le ayude a sanar. Nosotros no hacemos eso, el Espíritu Santo lo da, la Biblia lo enseña. ¿Va quedando claro, hermanos?
¿Va quedando claro o no? Así que si se te sube el muerto, podrá ser una experiencia, pero no es el muerto. No es el muerto. Déjenme decirles algo, hermanos. Hoy, muchas de las prácticas, entre ellos obviamente la salud, están ya en la parte de la ciencia. Y han ido descubriendo, por ejemplo, ciertas prácticas que se hacen, antiguas, o incluso aquí en nuestra cultura prehispánica, hay estudios en las universidades para ver los efectos de lo que hacen. Y han encontrado bastantes, razones de ser, lógica, por de alguna manera decirlo, entre lo que se hace en el mundo espiritual. Ahora, alguien puede decir, sí, hermano, ya párele, eso a mí me da miedo. Yo, la verdad, no. Dios nos invita a ser espirituales. La siguiente. Sí, hermanos, Dios nos invita a ser espirituales. Y quiere que seamos espirituales. Y quiere que entendamos la dinámica espiritual. La oración, el culto, el ayuno y la meditación que tanto encontramos en los salmos. ¿Sí? La Biblia nos invita a que nos hagamos espirituales. Imagínense, hermanos, hasta dónde podríamos llegar, ¿hasta dónde podríamos llegar? Que de pronto dijeran, a ver, hermanos, vamos a descubrir cuáles son los dones de los que sanan, porque a partir de ahora vamos a hacer un ministerio de pura sanidad. Y ahorita vemos con lo de los milagros, y ahorita vemos con lo de los sueños. ¿Qué podríamos hacer, hermanos, para ayudar a la gente? ¿Poco o mucho? Dios nos da tanto, hermanos, que a veces, al no darnos cuenta de esta parte espiritual, al no creer en ella, hacemos lo mínimo. Y me refiero a un servicio, porque bien lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios. Son para provecho. Los dones espirituales son para provecho. Recuerdo en una ocasión andaban buscando a un cristiano, porque encontraron a una persona que estaba endemoniada, y pues vayan al templo. Y llegaron al templo, y le dijeron al pastor, pues queremos que usted nos ayude a sacar, a liberar Pero ¿quién les dijo? Pues es que lo vimos en la Biblia. Hermanos, ¿cuánto Dios nos ha responsabilizado? ¿Cuánto Dios nos ha dado? Pero no nos gusta lo espiritual, porque le tenemos miedo. Porque si cerramos los ojos y comenzamos a ejercitarnos en lo invisible, en lo espiritual, posiblemente, hermanos, nos dé miedo. Pero este pasaje le recuerda a Dios a Israel: ustedes tienen su propia forma espiritual, yo ya se las enseñé. Ahí está Aarón, ahí está la forma en que se habla con los sacerdotes, yo ya les enseñé toda esta parte. Hermanos, Dios nos ha dado la espiritualidad y nos invita a que conozcamos la espiritualidad. No tengan miedo a practicar la espiritualidad. No tengan miedo, porque Dios va a obrar a través de ustedes. No vayan a tener ya fila ahí en la casa y cobrando caro, ¿no? Madame Ramona, ya aquí está con... No tengamos miedo, hermanos. Esta es una realidad en la iglesia. Termino con esta última. La espiritualidad. ¿Quieren leer conmigo? La espiritualidad es un camino de crecimiento y desarrollo espiritual. Pero si no partimos de la Biblia, nos vamos a equivocar y vamos a ofender a Dios. Si Dios te ha dado un don espiritual, pídele que te guíe. Evita desarrollar tu especialidad en una religión sin Dios.
Cierra tus ojos. Oremos. Amado Padre, gracias por recordarnos que tú tienes una espiritualidad que ya no creemos, porque hemos sido alejados de la espiritualidad bíblica. Pero aquí estás, Señor, tú para recordarnos lo que tú haces para nosotros. Tal vez a algunos de los que estamos aquí hemos tenido estas experiencias y no sabemos cómo explicarlas. Abrimos el libro de la interpretación de los sueños o de la interpretación de las cosas e inmediatamente nos educamos por el paganismo. Porque no podemos, Señor, abrir la Biblia, que es tu palabra, que es tu verdad. Porque cuando tenemos, Señor, una manifestación o algo, preferimos ir a preguntarle a alguien pagano que dentro de la iglesia. Finalmente, Señor, nos hemos llenado de todo esto. Perdónanos, porque por lo menos el pueblo judío apenas iba a entrar a Canaán y iba a haber una espiritualidad como muy efectiva, como muy resolutiva, como que sí funciona. Nosotros ya estamos en la cultura y nos ha absorbido tanto al grado de que ya no te vemos y no vemos esta cultura espiritual. Ayúdanos a no tener miedo, Señor, generar esa confianza. Señor, si a alguno de mis hermanos le has dado un don, Señor, permite que se desarrolle para el bien, para ayudar, para tu gloria. Bendito seas, ahora y siempre. Amén. Amén.